Alvarito, si pudieras renombrarte porque aparece tu ventana como speaker, si pudieras poner tu nombre, por favor. Vamos a ver. Ahí está abierto ya el webinar, ¿cierto, Marcela? Es correcto, sí. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes se han conectado para seguir la conversación. Mi nombre es José Alfredo Cruz, a título de la Coordinación Regional de Men Engage para América Latina, encargo que comparto con mi querido Álvaro Campos del Instituto WEM y de la Alianza Global de Men Engage. Agradecemos a ONU Mujeres la invitación para participar en tan importante foro. Hace 3 años que inaugurábamos el Coloquio Latinoamericano de Masculinidades en San José, y antes de la muerte de nuestro querido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, se me ocurrió sustituir el artículo los por las en su poema Pensá en los que murieron, y me encontré un texto tan revelador como confrontador al que me permitiré dar lectura el día de hoy. Cuando te aplauden al subir a la tribuna, pensá en las que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto, en la gran ciudad, pensá en las que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en las que murieron. Míralas sin camisa, arrastradas, echando sangre, con capucha, reventadas, refundidas en las pilas, con la picana, el ojo sacado, degolladas, acribilladas, botadas al borde de la carretera en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes, o simplemente sobre la tierra abono de plantas. Vos las representás a ellas. Ellas delegaron en vos las que murieron. Yo te nombro Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, migrante, mujer, madre, de tez morena, a quien la policía de Tulum arrebató brutalmente la vida el pasado fin de semana. Aprovecho para abrazar simbólicamente al pueblo salvadoreño, siempre tan cerca de mi corazón. Nombro a las madres víctimas de feminicidios que anoche permanecieron en vela frente al Palacio Nacional. También nombro a Wendy Jocelyn, de 16 años, cuyo cuerpo en el ataúd fue soportado por sus amigas, todas niñas, porque en vida no le pudimos garantizar las condiciones para vivir con dignidad. Y no me olvido de la lucha de don José Luis Castillo, padre de Esmeralda, que envuelto en un cartel con su fotografía y con diamantina en las manos, todos los días nos recuerda: no se olviden de mi niña. Hoy en la mañana, que escuchaba atento su discurso de apertura, donde pareciera que el modelo neoliberal forma parte del pasado y que tenemos garantizada la igualdad sustantiva en México, se me ocurrió parafrasear también a Vivir Quintana para decirle una vez más: no olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Y agregaría: escuche sus voces, por favor, señor presidente. Las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencias cometemos en contra de nosotros mismos, en contra de otros hombres y en contra de las mujeres, somos los hombres. Como congénere, hombre cis en proceso de rehabilitación, a mí también me llenó de rabia y de vergüenza el muro que defendía el gran palco de honor, el Palacio, el pasado 8 de marzo. Le invitamos a romper verdaderamente el pacto patriarcal, a no seguir siendo parte del problema, sino de la solución, señor presidente. Nosotros le apoyamos.
A continuación queremos hacer un análisis de las lecciones aprendidas, de los grandes retos y desafíos en la academia, el activismo y la incidencia en políticas públicas a través de la experiencia de mis compañeros a lo largo de Latinoamérica. Confiamos en hacer un uso responsable de la voz. Saludo con mucho gusto en Rosario a Luciano Fabri. ¿Cómo estás, Luciano? Buena tarde. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos, a los compañeros acá presentes y a quienes nos están siguiendo en este webinar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, querido Luciano. Muchísimas gracias. En Medellín, a Hernando Muñoz. ¿Cómo estás, Hernando? Yo estoy bien, pero atrás están oyendo una serenata y es esto del que los músicos están yendo por las calles. Entonces, para los que están en el webinar, esta canción colombiana, detrás como un telón para lo que vamos a conversar, porque habla del amor, amor que llegaste riendo, amor que te vas llorando. Y la idea es como esa dependencia también en el amor entre hombres y mujeres. Entonces, ahorita hablaremos de esas cosas. Gracias, José Alfredo y colegas. Interesantísimo el contexto desde Medellín. Muchísimas gracias, Hernando. En Montevideo, Darío Ibarra. ¿Cómo estás, Dari? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Compas, ¿cómo anda? Mucho gusto estar aquí de vuelta con ustedes compartiendo este espacio. Mil gracias por sumarte a la conversación, como siempre. Y en San José, Álvaro Campos, del Instituto WEM, co-coordinador de la Red Latinoamericana Men Engage. Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien, pura vida. Saludos a todos y todas. Muy contento de estar en este espacio. Mil gracias a los cuatro por sumarse a estas reflexiones. Si están de acuerdo, les propongo un formato de hasta 10 minutos para hacer un planteamiento sobre el tema y luego regresamos para retomar algunos comentarios y conclusiones finales sobre el mismo. Pudiéramos empezar contigo, Lucho, si estás de acuerdo. Sí, cómo no. Bueno, yo les cuento que les hablo desde Rosario, Argentina. Soy parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que es una asociación civil de carácter no gubernamental que creamos a fines del año 2018 y que está compuesta por compañeros y por una compañera también que veníamos trabajando ya en la agenda de masculinidades desde diferentes trayectorias, en organismos públicos estatales, en espacios de activismo, con organizaciones sociales o también dentro de la academia, y que nos juntamos también de algún modo para hacer sinergia, para complementarnos en nuestras diversidades, en nuestras diferentes trayectorias, y para poder de algún modo dar un salto en la capacidad de incidencia que veníamos realizando por separado. Y una de nuestras principales misiones, si se quiere, tiene que ver justamente con poder construir, perdón que voy a sacar el gato de arriba de mis apuntes, con poder construir una agenda de trabajo con varones desde una perspectiva de masculinidades que denominamos, y puede ser parte, si se quiere, también de nuestro intercambio, una agenda feminista para el trabajo con varones. Ese es el enfoque desde el cual planteamos esta apuesta a un cambio social que de algún modo llevamos en el nombre de nuestro instituto. Y se me ocurría que en este foro en particular podía compartir con ustedes y con quienes nos estén escuchando algunas de las iniciativas que venimos trabajando también en el marco de la cooperación internacional con Naciones Unidas, porque para nosotros es algo nuevo en estas trayectorias, digamos, que veníamos realizando desde diferentes experiencias y que también dan un poco cuenta de cuáles pueden llegar a ser algunas de las vías de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, entre la cooperación internacional y entre organismos públicos estatales. Entre fines del 2019 y la actualidad, comienzos del 2021, somos parte de 7 procesos de consultoría en la región y concretamente en nuestro país,
en el marco de lo que es la iniciativa Spotlight, que es una alianza global de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para trabajar en la prevención y en la erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas en todo el mundo, y que en nuestro país tiene foco en la reducción de los femicidios. En ese marco, realizamos por un lado, digamos, un trabajo que tiene que ver con sistematizar y producir contenidos pedagógicos para facilitar talleres con varones, adolescentes y jóvenes. Eso tuvo una primer producción en el verano del 2020, que fue un kit pedagógico integrado, digamos, por 4 módulos teóricos, 4 propuestas de talleres y 4 producciones audiovisuales. Y que en enero de este 2021 adquirió una modalidad de curso virtual, gratuito, asincrónico, autoadministrable, que ya tiene cerca de 6.000 personas inscritas en 2 meses, que además son 2 meses que en Argentina son casi 2 meses de vacaciones, ¿no? De vacaciones de verano, cual nos sorprendió muy gratamente que en pocos días de abierta la inscripción ya tuviéramos más de 3.000 personas participando del curso. Y cada vez que surge algún acontecimiento social significativo en materia de género y concretamente de violencia contra las mujeres, hay como un nuevo auge de inscripciones en el curso, porque sea para hablar de qué pueden hacer los varones en el marco del 8 de marzo, de qué pueden hacer los varones ante un nuevo femicidio en nuestro país, esta herramienta está siendo apropiada de manera masiva como una herramienta de acercamiento, de involucramiento, de destinar tiempo, energía a formarse en estas reflexiones para después poder compartirlas con otros varones en otros espacios de socialización masculina. Y ese curso además, por supuesto, está siendo utilizado por compañeros de muchas partes, digamos, de nuestro continente y no solo de Argentina en particular. Lo pueden encontrar en el campus virtual de UNFPA. En segundo lugar, otros 2 procesos de consultoría tienen que ver con la articulación con organismos públicos estatales. En Argentina, a partir del cambio de gobierno de fines del 2019, se crean nuevas institucionalidades para la política de género y diversidad sexual, concretamente un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional y un Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país. De hecho, el director de promoción de masculinidades para la igualdad de ese ministerio es Ariel Sánchez, que es uno de los compañeros de nuestro instituto. Y con ambos niveles del Estado venimos trabajando en un proceso de, por un lado, de relevamiento de experiencias de trabajo con varones y masculinidades en todo el país. Eso resultó, entre otras cosas, en lo que llamamos el MEVIM, que es el mapa de experiencias de trabajo con varones y masculinidades, que va a estar a disposición pública en un par de semanas, donde identificar todas las experiencias de trabajo que están funcionando en nuestro país, saber qué ejes están trabajando y poder contactarse con ellas. Y en segundo lugar, un relevamiento, pero más situado en los espacios de atención a varones que ejercieron violencia en la provincia de Buenos Aires para hacer un diagnóstico sobre cuáles son sus percepciones, sus desafíos y necesidades, que para nosotros es una línea de trabajo estratégica ante la discusión sobre las derivas punitivistas de ciertas improntas feministas y entender, digamos, de que la estrategia a priorizar para el trabajo con varones es el fortalecimiento y la articulación y el financiamiento por parte del Estado de los espacios de atención para varones que ejercieron violencia, que todavía es muy deficitario en nuestro país. En tercer lugar, otra línea de consultorías tiene que ver con el trabajo con las fuerzas policiales y de seguridad. Eso lo estamos articulando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en esta nueva ola de institucionalización de la agenda de género ha creado a nivel nacional y a niveles provinciales las subsecretarías de Derecho, Género y Bienestar en las fuerzas policiales y de seguridad. Eso nos permitió hoy empezar una experiencia de trabajo piloto de 4 talleres con varones de las fuerzas policiales que se han visto sancionados por el ejercicio de violencia de género intrafamiliar o laboral, y comenzar ahora a mediados de abril un curso virtual de formación de formadoras y formadores en género, masculinidades y diversidad, para que formara una camada de unos 50 formadores y formadoras que luego van a replicar
esos talleres con los varones de las diferentes fuerzas de seguridad. Y por último, el proyecto que iniciamos hace muy poquito, que es el de fortalecimiento de redes, que también lo venimos trabajando con UNFPA en el marco de la iniciativa Spotlight, que tiene que ver más concretamente con el desafío pendiente y que mucha vinculación tiene con la política de la red Men Engage, que es el fortalecimiento de una red de espacios de trabajo con masculinidades a nivel nacional. Venimos ahí juntándonos con diferentes colectivos de nuestro país para hacer 3 movimientos que tienen que ver con la idea de tejer la red, historizar la red y lanzar la red. Estamos ahora tejiendo esta red, juntándonos con diferentes colectivos para poder hacer un trabajo de historización que va a derivar en producciones audiovisuales, para luego poder lanzarlo públicamente y así invitar a otros varones a asociarse con nosotros a este trabajo en las diferentes partes de nuestro país. Así que por ahí es donde venimos. Creo que es una experiencia muy potente en el sentido de permitirnos reflejar desde la práctica cómo la cooperación internacional puede abonar al fortalecimiento del trabajo de la sociedad civil, que además impacta en la incidencia sobre el Estado para que la política de masculinidades deje de ser un conversatorio anecdótico promovido desde alguna agencia estatal para pasar a ser una agenda sistemática y transversal que efectivamente involucre a los varones en la erradicación de la violencia y en la construcción de la igualdad de género. Así que por ahí dejo esta primera presentación. Muchísimas gracias, querido Lucho. Una apuesta muy significativa hacia la transformación social y desde la sociedad civil organizada en la que están trabajando. Si estás de acuerdo, Hernando, viajamos a Medellín para conocer la experiencia, el trabajo, la incidencia en políticas públicas. Sigue la serenata. Sigue la serenata. Entonces yo pido que alguien de los compañeros siga, porque esto es la pandemia. Los músicos están yendo a la calle a cantar, a las casas para que les ayudemos y hay que apoyar la cultura. Entonces, si otro compañero puede seguir. Vamos a San José, ¿te parece bien, Alvarito? Y vamos a explorar si con ello la serenata continúa o no. Sí. Ya regresamos. Sí, yo voy a hablar desde un doble lugar. Por un lado, quería hablar un poco de lo que se hace en América Latina en general, como parte de la coordinación de lo que hemos ido recopilando de las experiencias y un poco lo que hacemos en Costa Rica. Voy a empezar al revés, digamos. Desde Costa Rica hablo desde el Instituto de Masculinidad, Instituto WEM, que somos una organización no gubernamental que trabaja con hombres, adolescentes y adultos. Y los ámbitos de trabajo, las áreas en que nosotros que trabajamos son fundamentalmente la prevención de la violencia en todas las manifestaciones, la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia hacia otros hombres y otras formas de violencia, ¿no? Como la violencia homofóbica o transfóbica, o la violencia también contra la naturaleza. Entendemos sí que el paradigma de la violencia hacia las mujeres es el paradigma fundamental de la violencia. Y también trabajamos lo que sería la promoción de masculinidades igualitarias, masculinidades positivas, en donde tratamos de darle a los hombres herramientas para una sana convivencia, para vínculos, construcción de vínculos afectivos basados en el respeto y no en el control o en el poder de dominio. Desde ahí hay diferentes, un eje central de nosotros es la revisión de la masculinidad en la vida cotidiana. O sea, ¿qué es ese ser hombre en la vida cotidiana? Entonces trabajamos en comunidades, un poco qué significa ser hombre en esta comunidad. Bueno, Costa Rica, 3 tipos de comunidad: rural, urbana y costera, ¿no? Tanto con procesos cortos como con procesos de grupos de reflexión y de crecimiento para hombres, que serían dispositivos grupales en los cuales los hombres hablan de su malestar, de sus situaciones de crisis, de las problemáticas que enfrentan en el manejo de las emociones, como el enojo, los celos, la ira, etcétera, que los lleva a, digamos, a cometer violencia, ¿verdad? En general. Y también las situaciones cotidianas, ¿verdad? La relación con los otros, con los pares, etcétera.
Y desde ahí buscamos que ellos fundamentalmente revisen la masculinidad instituida en ellos mismos, ¿verdad? Que puedan hacer un análisis crítico de esa masculinidad instituida, que puedan también renunciar de manera voluntaria. Qué difícil esto, ¿no? Porque ojalá fuera tan fácil, pero renunciar al machismo y a la violencia, que por lo menos hagan pública esta renuncia, y que se comprometan a una revisión permanente y darles herramientas para el cambio, porque hemos visto que no basta con que los hombres digan yo quiero prevenir violencia si no les das herramientas. Hay que darles herramientas sobre cómo comunicarse adecuadamente, cómo manejar la ira o cómo manejar los celos. Hay que darles tips y herramientas concretas. Entonces le llamamos caja de herramientas. Y esto lo hacemos en grupos de reflexión con una metodología que hemos creado que trabaja la parte cognitiva, mucho la parte corporal, el manejo de la expresión corporal y también la revisión de las emociones. También nos interesa que los hombres que van teniendo más capacidad de liderazgo se organicen en redes de prevención, en redes de promoción, que puedan ayudar a otros grupos de hombres, redes de promotores de hombres. También desde Men Engage Costa Rica hemos conformado redes con otros sectores, como la red de hombres del sector público, la red de masculinidad de géneros sensibles, que es del Ministerio de Educación, y todo el trabajo con hombres en diversidad sexual, o personas de género no binario, que es como preferimos llamarle, porque si seguimos hablando hombres y mujeres trans, de alguna manera seguimos en lo binario, ¿verdad? Solo que ahora es trans, pero sigue binario, ¿verdad? Creo que tenemos que ampliarnos en ese sentido. Esa ha sido la experiencia desde Costa Rica. Desde Men Engage, lo que yo podría aportar es que la región latinoamericana está teniendo una efervescencia en el tema de masculinidades. La mayor parte de países, el tema es tratado en universidades y en ONGs y en instituciones públicas, a través de foros, investigaciones, publicaciones, mesas redondas. O sea, se está posicionando el tema en la agenda pública. Es importante que este posicionamiento tenga un enfoque de igualdad de género junto a las compañeras feministas, para que no se convierta masculinidades como en una alternativa al feminismo, que ese es el gran cuidado que debemos de tener, ¿verdad? Más interesante el tema de los hombres y masculinidades que este tema de feminismos. O sea, veámoslo como parte de lo mismo, ¿verdad? Es trabajo de género con hombres, no es un tema adicional. Pero bueno, sí hay mucha efervescencia desde la academia y desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, en que el tema de masculinidades como un enfoque de género, un enfoque de igualdad de género, se empieza a tocar desde la perspectiva de involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad, hombres jóvenes y adultos. También en la región hay experiencias de trabajo en zona rural y con pueblos originarios muy escasa, pero la hay en algunos países como Guatemala, El Salvador, por ejemplo. También trabajo con jóvenes y redes de jóvenes. De hecho, tenemos una red latinoamericana de jóvenes desde Men Engage, ¿verdad? La red latinoamericana de masculinidades y juventudes, y hay redes de masculinidades en algunos países. Y a nivel de políticas públicas, Costa Rica tiene 2 políticas públicas, cuenta con la Política Nacional de Masculinidades, incorporada dentro del Plan Nacional de la Violencia contra las Mujeres, y está también la Política de Igualdad Sustantiva y Efectiva entre Hombres y Mujeres, que es una política básicamente, una es de prevención de violencia y la otra de igualdad. Esto posibilita el trabajo con hombres desde el Estado y desde las instituciones públicas, pero también hay experiencias importantes de trabajo de políticas públicas en México con la Agenda Suma por la Igualdad, Uruguay, que también tiene programas de trabajo con hombres ofensores y también con hombres y mujeres. Igualmente muchos países tal vez no tendrán políticas específicas, pero sí programas donde se trabaja con hombres ofensores, y ahí podemos incluir Argentina o Chile, que trabaja de paternidad, o Brasil, que trabaja con salud masculina. Pero, bueno, y Honduras también tiene no una política, pero sí un programa de trabajo con hombres ofensores desde el Estado. Pero no se sostienen con políticas muchos de estos programas, ¿verdad? Así que podría llegar un gobierno más fundamentalista y eliminarlos, pero tampoco una política garantiza. Igualmente una política, un gobierno la puede eliminar si no está de acuerdo, ¿verdad? Así que la política es como que siempre va a depender de la voluntad que se tenga desde el Estado. Ese es más o menos el panorama de la región. Yo creo que en otro apartado vamos a hablar de los retos, de las debilidades y los peligros, pero yo diría, estamos en una época donde el tema está ahí en la agenda pública. ¿Eso es una oportunidad o una amenaza? Depende, ¿verdad?
Depende cómo lo veamos. Ahora tendremos oportunidad para hablar de cómo podría ser una amenaza. Mil gracias, Álvaro Campos, desde San José. Identificando lo que podrían ser oportunidades o amenazas, ya profundizaremos en la siguiente intervención. Muchísimas gracias, Alvarito. En Montevideo, Darío Ibarra, ¿cuáles son estos primeros acercamientos en tu experiencia sobre la promoción de la igualdad desde el sur, Dari? Bueno, ¿qué tal? Gracias, Alfredo. Bueno, desde la Red de Masculinidades Uruguay empezaré con dos preguntas que nos hacemos hace mucho tiempo y que algunas de ellas no tienen una respuesta en este momento, pero sí las dejamos como para poder interactuar entre todos, ¿sí? Una de ellas es ¿hacia dónde vamos? Y la otra pregunta es ¿por qué nos suceden las cosas que nos suceden? No solamente en Uruguay, sino en la región. Y quienes trabajamos en los estudios de varones y masculinidades, solemos profundizar en temáticas como derechos LGBTIQ+, violencia basada en género, salud sexual y salud reproductiva, paternidades comprometidas, la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, justicia climática, etcétera, 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 que no lo voy a nombrar todo porque es una lista larguísima, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que uno de los retos más importantes que tenemos desde los Men's Studies es poder integrar todos estos temas en uno solo, es decir, visualizar todos los problemas como interconectados. O sea, está muy bien que para la decodificación de la realidad materialicemos y dividamos los temas de esta forma, pero la conexión que existe entre estas temáticas es altamente relevante. ¿Por qué digo esto? Yo creo que estamos en un momento histórico para poder pensar en la posibilidad de crear una nueva realidad, un paradigma que unifique todo lo que nos sucede. Es decir, una vez que entendemos cómo funciona la realidad, poder modificarla, ¿no? No entender la vida como una colección de sucesos aleatorios que nos suceden y bueno, que somos víctimas de ellos, ¿verdad? Todos sabemos que las guerras del siglo XXI, las crisis económicas mundiales y locales, el cambio climático a partir del calentamiento global, el avance del neoliberalismo y gobiernos fascistas disfrazados de demócratas y socialistas en la América Latina, así como las pandemias globales como la que estamos viviendo en este momento, como es el COVID-19, no es aleatorio, ¿sí? O sea, no sucede porque la vida es así y pobres los latinos que tenemos mucha mala suerte, sino que existe una sincronicidad, ¿sí? Y una conexión muy nítida, al menos para mí y para muchas personas, entre lo que la realidad nos va mostrando, nos va señalando que tenemos que cambiar, ¿sí? Y las posibilidades que tenemos de hacerlo. En suma, en lugar de controlar a otras personas, ¿sí?, los hombres, los varones, podemos empezar a pensar en la posibilidad de controlar nuestra percepción, es decir, cómo percibimos la realidad. Es decir, cómo interpretamos la realidad de una manera que nos beneficie a todos y a todas. Entonces, cuando hablamos de masculinidades en Latinoamérica, estamos refiriéndonos a que estamos en una etapa peligrosa de la percepción masculina. Justo Álvaro terminó hablando de esto, ¿verdad? Los varones ahora parece o parecería que hay como un sector de hombres, ¿sí?, que fuéramos víctimas de la violencia de las mujeres, víctimas de los gobiernos, víctimas de las políticas públicas que solo piensan en mujeres y no piensan en nosotros. Ahora somos víctimas del COVID, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es plantear, poder pensar, apropiarnos de esto que nos pasa y poder gestar y generar un paradigma distinto. Es así que la propuesta para continuar en trabajo masculinidades implica tomar nuestro potencial como varones, insisto, no para dominar a otras personas, sino para poder usar ese poder de manera resiliente en varios aspectos de la vida. Uno de ellos
implicaría lidiar con la diferencia para así generar alteridad. Es decir, lograr reconocer a los otros, a las otras personas diferentes en y con un centro de su propia subjetividad, ¿verdad? Por otro lado, apelar a la creatividad para reaprender la realidad como un sistema, como un todo integrado, ¿sí? Para esto es importante pensar que la creatividad es la base de la evolución humana y el desarrollo de las capacidades cognitivas, así como, al menos yo creo que es el único camino para establecer nuevas formas de vincularidad entre personas, es decir, con otros varones, mujeres, niños, niñas, trans, etc. En tercer lugar, intentar experimentar nuestra realidad en y para el cambio constante. ¿Sí? Es lo que llamamos comúnmente como salirnos de nuestra zona de comodidad. Los varones tendemos a pretender vivir en lo conocido, en la tranquilidad, y que nos brinden servicios de todo tipo, ¿verdad? Pero esa no es una forma que aporte movimientos subjetivos, vinculares y sociales. Para cambiar, hay que morir en pensamiento y entrar en espacios de incertidumbre como el que estamos viviendo ahora a nivel global para poder crear algo nuevo. La oportunidad que nos está dando el COVID es maravillosa en este sentido. Estamos experimentando una de las mayores incertidumbres en nuestras vidas y no solo económicamente, sino que nos estamos enfrentando a la posibilidad de morir y que las personas que amamos mueran, ¿verdad? Entonces, este es uno de los miedos más poderosos que tenemos como seres humanos, ¿no? Y en lugar de cagarnos de miedo, deberíamos apelar a gestar, a construir, a abrazar la creatividad para poder conseguir algo que la especie humana necesita y que a los varones nos cuesta tanto, que es la cooperación y la ayuda mutua, ¿sí? Los hombres estamos entrenados para competir de manera destructiva, pero la cooperación estratégica para la supervivencia, ¿sí? En este caso por los efectos del COVID-19, es y podría llegar a ser altamente eficiente si nos organizamos. Yo en el futuro observo hombres empáticos y solidarios y no hombres competitivos. Y también creo que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, es crear el futuro juntos y juntas, que es lo que estamos intentando desde la red Men Engage Uruguay, latinoamericana, global. Entonces, es hora de cambiar el hardware subjetivo y colectivo a través de nuevas formas de pensar y de aprender la realidad, de comprender los sucesos de la vida. Si nos quedamos esperando que el Estado, la economía mundial haga algo por nosotros, ¿no? Haga algo para nosotros, nos vamos a quedar en una posición pasiva y no vamos a crear, ¿sí? Es momento de romper el hábito del viejo yo y crear un nuevo yo, es decir, cambiar el futuro a través del pensamiento que luego se convertirá en palabras y luego en actos, ¿verdad? Por último, la resiliencia masculina, que la entendemos como la capacidad de aceptar grandes crisis de manera saludable y fortalecernos con la adversidad, es lo que nos va a conducir a tres grandes motores y objetivos a la vez para el cambio social. El primero es aumentar nuestro nivel de conciencia, es decir, ser cada vez más conscientes de nuestra propia realidad, de las cosas que hacemos o no hacemos. El segundo es aumentar nuestra sensibilidad, no solo con otras personas, sino que también con nosotros mismos, ¿no? El pensamiento es el lenguaje del cerebro y las emociones es el lenguaje de nuestro cuerpo. Y las emociones y el pensamiento se retroalimentan porque se potencian y se apuntalan también de alguna manera. Por esta razón, romper con el binarismo mente-cuerpo implica que generemos una coherencia entre lo que pensamos y sentimos. Quienes trabajamos en masculinidades deberíamos enseñar la experiencia del cuerpo de una manera emocional. Que muchos lo hacemos o al menos lo estamos intentando.
En tercer lugar, tomar contacto con la intuición y la empatía es crucial. Y tenemos que entender los hombres que no nos vamos a feminizar si lo hacemos de esa manera. Y cuarto, por último, que ya hablé de eso, pero lo destaco, la cooperación y la ayuda mutua. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es una pregunta que queda abierta, pero una pista que podemos plantear, al menos de lo que hemos hablado con nuestros colegas y compañeros, compañeras de acá de la red de Masculinidades Uruguay, es que es muy importante alinear nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar en este camino al cambio, ¿sí? Ahora, la pregunta que sí dejo abierta, porque yo al menos no tengo una respuesta, es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Porque lo que venimos haciendo viene generando cambios y movimientos importantes en esta lucha, pero consideramos que vamos como medio lentos. Por lo tanto, proponemos algo más, seguir pensando la manera en la cual podamos fomentar estos tips, esta base del cambio social y subjetivo. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Darío Ibarra, en Montevideo. Muy interesante cómo nos planteas el cambio de un paradigma y la metáfora que utilizas a través de la vulnerabilidad en la pandemia que enfrentamos y los altos costos y restos que esto significa. Hay una pregunta que pudiéramos retomar en la segunda parte de la mesa y es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transitar? Y a lograr, si quieren, la retomamos en la última parte. ¿Cómo va la serenata en Medellín? La serenata pasó, por lástima, canciones hermosas, pero ya se imaginan dando clase en esta ventana de este apartamento cuando llegan. Entonces lo que hago es cantar con los estudiantes. Les digo qué canciones están cantando y ya mil gracias a los colegas que me antecedieron. Yo quisiera empezar con la pregunta que Darío hace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé tampoco, pero al menos sé que hay algunas cosas que pudiéramos hacer. Yo quisiera saludar a la gente que está en el foro Generación Igualdad y hablar de un título como Generación Igualdad. Tiene que llevarnos a reflexionar qué significa toda una generación. Y no estoy hablando de generación de diferencias de uno, pero qué significa toda una generación. Y si hablamos de generación igualdad, ¿cuál es la idea de que toda una generación realmente pueda impactar el cambio realmente del papel del poder entre hombres y mujeres? Y si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Yo creo que hoy quienes están allá, especialmente las jóvenes, tienen un enorme desafío y es asumirse como la generación de la igualdad. Y que nos sigan enseñando y que quienes vienen ya no tengan las preguntas. Y voy a decir una expresión que decimos en Colombia, las taras, en el sentido de no hacer tanta tontería los hombres. Yo creo que ahí hay un asunto, los niños vayan mirando y aprendiendo una serie de cosas que está. Yo creo que ese es un reto y esa es parte de la discusión. Parte de la discusión que a mí me gustaría ver en el género, en el foro de Generación Igualdad, es también el tema político. Yo creo que hay que subvertir cosas y hay que subvertir cosas absolutamente claras. Yo tengo que decir que fue muy difícil acceder a estos espacios. Yo tengo que decir que hicimos todo lo posible por estar y hacer presencia y poder hacer una articulación y no fue. Entonces tenemos que hacer un trabajo articulado, mancomunado, un trabajo que nos lleve a caminar. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque yo hago parte de un grupo que se llama el Grupo de Abogacía de Men Engage. Y la idea es que ahí, junto con los hombres, podamos hacer un trabajo de acompañamiento, pero sobre todo, y esa es una de las cosas en las cuales quisiera parar un poco, de conciencia hacia otros hombres para poder establecer una serie de transformaciones reales. Si no hay cambio, no hay realidad nueva.
Si no hay cambio, no hay realidad nueva. La realidad nueva va a estar cuando veamos cambios, es decir, cambios sencillísimos. Entonces yo creo, Darío, José Alfredo y demás compañeros, que una de las cosas más importantes es cuando los hombres hacemos conciencia, pero además de hacer conciencia, hacemos abogacía. Es decir, contamos que eso es importante y que es importante para transformar la sociedad. Yo voy a decir algo que quizás no es popular, pero el asunto de las violencias contra las mujeres seguirá siendo un primer foco de trabajo en la transformación de los hombres, pero que los hombres también, además de eso, de que no se acepta ningún tipo de violencia contra las ni niñas, que nosotros no estamos trabajando ni abogando por eso, ni abogando por tomar el trabajo de las mujeres, sino por ir al lado y quizás mejor detrás, para saber qué es lo que se necesita, hablando de los movimientos y de hablando de los feminismos. Creo que es muy, muy, muy importante que hagamos conciencia de que la transformación, sí, por no violencias, pero junto con eso y más allá adentro, es la transformación transversal de la sociedad. Cuando hombres y mujeres entremos a un trabajo de transformación social absolutamente claro e importante, como la justicia social y justicia para mujeres y niñas, justicia social para grupos minoritarios, justicia social para personas de la tercera, es decir, donde podamos establecer un trabajo mucho más allá que incluya todo este camino de andarlo con las mujeres, creo que podemos hacer. Y la conciencia, también Álvaro lo decía, es muy importante cuando se trabaja con grupos de reflexión. Ayer escuché algo de alguien que decía, es que trabajamos entre nosotros mismos. Y yo creo que el trabajo de reflexión y el trabajo de concienciar a los hombres es ese trabajo que conlleva la educación, que conlleva la formación. Pero yo no puedo pasar a la formación sin hacer conciencia de lo que significa ser un hombre macho con todos los requisitos establecidos, digámoslo así, para ser un hombre macho en las culturas. Yo no puedo pasar a formarme si no tengo una reflexión clara. Por eso, cuando yo hablo de esa transformación, hablo de resignificación, resignificar cómo yo, haciendo conciencia de todos los mandatos que nos han hecho tanto daño y que hemos hecho tanto daño a la sociedad, tanto daño a mujeres y a niñas, tanto daño a otros hombres, ¿cómo entendemos que por ahí no es el camino? Como dicen los jóvenes aquí, por ahí no es la vuelta es por otro lado y hay que hacerla de otra manera, hay que entender, proponerse estar ahí, entenderlo y luego empezar a hacer cambios. Y yo sí creo que parte de lo que tenemos que hacer, Darío, es la educación. Yo creo que la educación tiene que ser la educación de muchas maneras, desde la conciencia, pero también desde la resignificación que implica el ejercicio de parar y pensarme. Es que cuando yo digo, está bien, disculpe, ya lo hice, no. Perdóneme, es que hay una diferencia muy grande entre hacer discúlpame, pasemos la página a decir, perdón, metí la pata. Y yo creo que ahí es muy importante para los hombres entender que hay que ir al perdón, metí la pata, no se puede hacer más, que significa rodearse, darse cuenta de quién es, cómo resignifica esas formas de ser y cómo empezar a hacer pequeñas cosas. Vuelvo y digo, para mí y desde el grupo de abogacía realmente es un tema muy importante y es no podemos seguir pensando que en el siglo XXI las cosas van a cambiar si los hombres no nos involucramos en la transformación de nosotros mismos y de la sociedad y de las relaciones de poder. Si no, no lo hacemos. Y no es porque vamos a ser los salvadores, no, ocupémonos de lo que debemos hacer. Yo no sé cuándo, no me di cuenta que horas empecé. Otro elemento que para mí es importante es que yo creo que hay cosas también, Tienes Darío, 3 minutos todavía, perdón. Jesús de Nazaret. Yo creo que es muy importante, Darío, pensar en algunas otras cosas fuera del concienciar, ir en los pequeños asuntos. Álvaro decía ahora de una pregunta de que hablemos ahora de que también puede ser negativo. Yo creo que no es,
estamos en un momento de saturación quizás del tema en América Latina, pero yo creo que la saturación lo que nos debe llamar es no a parar, sino a resignificar, a darle una vuelta al camino y a decir qué es lo que nos está hablando este contexto, qué es lo que necesitamos hacer ahora. Y creo que hay elementos chiquitos, por ejemplo, en estos días, ustedes seguramente y las personas que nos están viendo y escuchando han escuchado la expresión mansplaining, ¿no? Y la famosa caricatura que hay del hombre que llega al metro y se sienta de esta manera. Y en estos días he descubierto el voice-splaining. Es la voz de los hombres casi que a gritos para hacerse entender, pero ni siquiera porque están bravos, sino porque hay que hacerse ver. Y lo he visto de dos maneras. Uno, yo creo que son a pequeñas cosas como esas que tenemos que ponerle atención para ir transformando pequeñas cosas. Uno es un señor en una cena la semana pasada en un restaurante hablando y le contó a otro señor, a otro hombre, y le hablaba a su esposa o compañera, estaba al lado, y él no era capaz de mirarla ni de integrarla. Era el mejor arquitecto, era una cosa horrible, pero era a toda voz. Entonces todo el mundo en el restaurante alrededor mirábamos a ver si él se daba cuenta. Él nunca se dio cuenta. Nunca. Y así hiciéramos movimientos, hiciéramos... No, era tal cual con eso. Y creo que no nos damos cuenta que hay que preguntarle a las mujeres esas cosas. Jóvenes, no crean que por ser jóvenes ustedes son menos machistas que yo, que ya voy rondando los 50 para arriba. No. No por ser joven se es menos machista. Hay que preguntarse esas cosas. Pregúntenle a sus compañeras o a sus compañeros o quien esté, pero a las mujeres, a sus hermanas, ¿qué es lo que uno hace que no ve, que no es consciente? Uno se imaginaría que si alguien lo voltea a mirar y lo voltean a mirar muchos, uno dice, miércoles, aquí está pasando algo, hago algo. No, no nos damos cuenta, porque lo llevamos tan introyectado en nuestras pieles como muchas formas de tatuaje que, mejor dicho, se quedan de por vida ahí. Y creo que hay que preguntarnos eso. Y también el voice-planning está en los que se presentan como deconstruidos, que también hay que criticarnos. Creo que nos falta, segunda cosa, que nos falta mucha autocrítica, y mucha autocrítica para cambiar, no para destruir, para cambiar. Y en ese sentido, el voice-planning, del hombre deconstruido es ya también el otro extremo. También no me doy cuenta cuando estoy siendo tan demasiado bueno como hombre, que es que todo el mundo me lo tiene que decir o algo así. Estaba descubriendo esas dos formas a través de ejercicios que uno va viendo, y yo en eso soy muy etnográfico, y estoy pensando en cosas muy prácticas porque quisiera que los jóvenes pensaran en el foro este asunto. Yo creo que termino diciendo que hay otro elemento muy importante dentro de este momento donde estamos leyendo en América Latina el estudio de las masculinidades, y es el cuidado, el tema del cuidado. Que el tema del cuidado, que es maravillosamente importante, no se nos vuelva uno más, voy a poner un ejemplo, como paternidad hace unos años que empezamos. Entonces, como que vamos por olas, está bien ir por olas, pero cosechemos algo para poder ir haciendo transformaciones y cambios reales. Estamos en el escenario, pero yo creo que es momento de preguntarnos cómo estamos los hombres en el escenario del género. ¿Cómo estamos los hombres realmente haciendo mansplaining sin darnos ni siquiera cuenta? Aún los más queridos. Y yo creo que ese es un asunto que tenemos que preguntarnos y que hay que establecer ahí, y que políticamente hay que responder. Los hombres tenemos que responder políticamente por eso. Entonces, en ese sentido, sí, ¿cómo estamos? Me parece que estamos desgastados, que necesitamos una renovación, una mirada mucho más amplia, pero sobre todo, el reto es la transformación cotidiana
del día a día, en el metro, en el bus, en la forma como escucho y leo los chistes, etcétera, etcétera. Y Colombia rápidamente, Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, estamos como en unas 15 ciudades del país, trabajando mucho. En estos días, por favor, miren, busquen en Facebook y otras redes sociales, unas que se llaman cápsulas sobre la mesa y otras campañas que hicimos, que los compañeros conocen y que están, hicimos por ejemplo una que fue sobre hombres corresponsables, hablando del cuidado, otra que se llamó Hombres que Cuidan y que están estos días, perdón, en las emisoras y demás, tanto para hacer, pero cada vez como que la resignificación comience aquí. Gracias, José Alfredo. Gracias a ti, Hernando Muñoz, en Medellín. Nos haces una categorización muy interesante sobre quiénes estamos siendo y quiénes podemos ser, la importancia de la mirada autocrítica. Compañeros, por conocerles desde hace varios años, por trabajar con ustedes, sé que han dado unas pinceladas del trabajo, de la experiencia en cada una de sus regiones. Ya hablaban sobre la importancia del cambio, del involucramiento de los hombres, y decía Darío, ¿y cómo le vamos a hacer para además responder frente a la coyuntura y la realidad que parece que nos aplasta? Hay algunos comentarios en el chat preguntando si pueden intervenir. En el momento que ustedes quieran nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del mismo, debido al formato. Los estaremos recibiendo y dando lectura para interactuar con el panel. Y yo quisiera retomar esta pregunta, compañeros, que nos dejaba Darío. ¿Cómo le vamos a hacer cuando además tenemos una realidad que nos aplasta a lo largo de Latinoamérica y en la que está bien, es bueno que los hombres estemos reflexionando, pero que nos demanda empezar a accionar? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las amenazas que ya empezaba a enumerar también Álvaro? ¿Quién quisiera profundizar en una siguiente intervención hacia la segunda y última parte de la mesa? Adelante, Álvaro. Bueno, algunas amenazas que veo que las hemos identificado también en otros escenarios. El avance de la derecha o el avance del movimiento conservador, fundamentalista, neoliberal en América Latina y en el mundo. Este avance es fascista, se acompaña de una serie de... Es todo un paquete ideológico que defiende la familia como una unidad, casi que la Sagrada Familia. Esto conlleva entonces a la persecución de todas las sexualidades que no se ajusten al modelo heteronormativo matrimonial, ¿verdad? Y por supuesto a toda una degradación de la lucha de las mujeres y del feminismo. Y eso está ahí. A veces se calma por oleadas. En Costa Rica sucede que uno dice, ay, qué dicha, están calmados, tienen 3 meses que no han vuelto a aparecer. Y aparecen con todo, ¿verdad? Atacando todo en el momento que usted menos piensa, ¿verdad? Entonces, como que eso es un problema que tenemos, porque es gente que ha amenazado con que en el momento que lleguen al poder, todos estos avances que les mencioné de Costa Rica, que estamos bien, digamos, en lo que es políticas y legislación, se acaba de aprobar la ley contra el acoso callejero, etcétera, etcétera, ellos dicen, al día siguiente acabamos con todo, ¿verdad? O sea, entonces, claro que estamos, esa es una amenaza real, ¿verdad? Hay otra y tiene que ver con los mismos hombres como tal, los mismos hombres. ¿Cuál movimiento de masculinidades vamos a apoyar? ¿Cuál? ¿Es simplemente trabajar con hombres? ¿O es por los hombres que buscan estar una lucha contra el patriarcado? ¿Es los hombres que quieren un cambio social estructural? Porque puede ser que sean muchos hombres que quieren hacer cambios, comunicarse mejor, llevarse mejor con la pareja, y eso está muy bien. Pero eso toca la estructura de poder de la sociedad. Entonces me parece que hay un reto ahí, es quedarnos en cambios superficiales. Qué bonito que se ve, alzó al bebé, qué lindo se ve con el bebé alzado, es que qué buen papá, o sea, qué bueno que lo alce y que sea buen papá, pero es que ¿es eso lo que queremos? ¿O es ir a algo más allá que toque la estructura misma
de la sociedad, un cambio más radical, más político. Entonces yo creo que también ese es un problema, creer que con algunos cambios cosméticos, ya se hizo el cambio con los hombres. No, el asunto no es así. Por otro lado, el poder en los hombres, la categoría poder está inserta, como diría Castoriadis, en nuestros cuerpos, vive en nosotros, vive en nuestro cuerpo, vive en nuestra cabeza, vive en nuestras prácticas. Entonces, en los varones, entre comillas, que están en proceso de cambio, ¿han desmontado el poder? O me pregunto, ¿hemos desmontado las estructuras de poder patriarcal, de dominación? ¿O siguen vigentes en nosotros? O como dice Butler, ¿hemos desmontado los mecanismos psíquicos del poder? Porque es muy lindo hablar de masculinidades igualitarias y yo practico esto y yo no soy violento, pero ando reproduciendo el poder de dominio en todas partes. Entonces yo creo que ahí también tenemos que, también lo veo yo como cuestiones de retos, ¿verdad? Hay otros que yo considero importantes, no tantos, pero bueno, la cuestión del financiamiento, de dónde se van a financiar estas acciones, porque no se trata de dejar desmantelado el financiamiento a las mujeres, ni a los grupos de diversidad sexual, ni a otras causas como la causa ambiental o derechos de los animales. No se trata que recortemos un poquito de plata y démoselas a los hombres, no es eso. Pero ¿de dónde van a salir los recursos para el trabajo con los hombres? Más allá del voluntariado, porque el voluntariado es muy importante, pero más allá del voluntariado, ¿de dónde van a salir esos recursos? Y el último reto nada más es que tenemos que seguir o tenemos que trabajar más en dejar de pensar que masculinidad es de los hombres de más estudio, o sea, académico, estudiado, con títulos, ¿verdad? Que entiende los textos, ¿verdad? Ha leído a Foucault y ha leído, qué sé yo, a Badinter, ¿verdad? Y por lo tanto, o sea, no tenemos que pensar cómo le llegamos al hombre común y corriente que anda caminando por la calle desde el enfoque intersectorial. ¿Cómo le llegamos a diferentes clases sociales, a diferentes grupos étnicos, a diferentes regiones geográficas, diferentes grupos de edad? ¿Cómo llevamos este, entre comillas, mensaje, que es un mensaje político de cambio? ¿Cómo le llegamos a esos hombres? Ese es el gran reto, al hombre negro, afro, ¿verdad? O sea, no podemos seguir pensando hombre urbano, blanco, académico. Y yo creo, así como lo dijo querida Gloria Coriaga en el coloquio de Costa Rica, que dijo, este coloquio yo lo veo muy blanquito, dice, ¿verdad? Y supuestamente queríamos un coloquio bastante intercultural, y dice, está blanquito todavía, sí, muy blanquito, seguimos muy blanquitos, y muy de ciudad, ¿verdad? Y de pronto alguien, qué sé yo, indígena o negro, pongámoslo ahí para que vea que estamos en lo intersectorial. No, ¿cómo le llegamos a esos sectores? A mí me parece que esas son las grandes, desde mi perspectiva, los grandes retos, ¿verdad? Pero el que más me preocupa es el de los fundamentalismos, sinceramente. Porque a nosotros en Costa Rica se valen de cualquier cosa para atacarnos, de cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que es igual en América Latina. Gracias, Álvaro Campos en San José. 2 trabajos: desmantelar la estructura, lograr los cambios, asegurar los procesos sociales, y la gran pregunta que dejaba Darío, ¿cómo hacerlo? Luciano Fabri en Rosario. Lucho. Bueno, comparto ahí muchos de los desafíos que también hablan de los riesgos, ¿no? que traía Álvaro. Para ser muy sintético, porque además estoy en el horario en que comenté que me debía retirar, hacia un turno me dedico, les agrego, digamos, en función también de esta cuestión de cómo hacemos además con esta coyuntura, que creo que uno de los grandes desafíos también para quienes venimos trabajando en esta agenda es que la coyuntura no se nos vuelva una de más, ¿no? Sino que nuestra agenda sea en función de una coyuntura. Eso me parece que es parte del desafío de poder intervenir para desmontar esas estructuras y que no tengamos una agenda, digamos, que pueda estar escindida del contexto en el que tiene que intervenir. Porque eso, digamos, también viene a hablarnos, digamos, de ciertos riesgos, digamos, de endogamia y de comodidad, digamos, respecto a lo que venimos trabajando. Y creo que es uno de los motivos por los cuales muchas veces pareciera que la agenda de masculinidades está como autocentrada, ¿no? Y no en relación con otros, y eso hace también muchas veces a
a los cuestionamientos, a la deslegitimación, o a la falta de articulación con sectores que no sean quizás un poco más incómodos, como aquellos que nombraba Álvaro recién. Me parece que claramente esta coyuntura, además de hablarnos del COVID, además de hablarnos de una crisis de un modelo civilizatorio, ecocida, que nos trae, digamos, todos los problemas que estamos atravesando, digamos, mundialmente y en la región, también tiene, digamos, como una de sus manifestaciones más alarmantes el crecimiento de estas derechas, que además tienen en los varones jóvenes, enojados y frustrados por la imposibilidad de cumplir con los mandatos históricos de masculinidad, a sus principales, ¿no? como base de acumulación. Yo creo que eso también nos tiene que llamar la atención, porque si podemos leer esa coyuntura política, digamos, en clave de lo que nos aportan los estudios de masculinidades, podemos identificar que no son agendas distintas, sino que efectivamente esas nuevas derechas vienen a recoger a muchos de esos sujetos a los que nosotros todavía no les sabemos hablar, a los que no les podemos llegar porque no están, digamos, entre los anillos que nos son más cómodos, ¿no? Ayer un compañero del instituto publicaba una nota, en realidad en un diario se publicaba una nota que retomaba, digamos, algo que planteaba este compañero, que decía, tenemos que dejar de predicar entre los convencidos. Me parece que ese título de esa nota habla mucho de los desafíos y de los riesgos que enfrentamos quienes venimos trabajando en esta agenda, así que espero que podamos meterle cada vez más energía a poder romper con los propios techos y los propios límites que venimos atravesando. Yo les dejo un abrazo muy grande, lamento no poder quedarme hasta el final, aunque ya se va acercando esa hora, y espero que podamos seguir encontrándonos cada vez, no solo entre nosotros, sino con más gente a poder dialogar sobre estos desafíos para hacer sinergia y articulación. Les mando un abrazo grande. Te mando un abrazo, Lucho, seguimos en comunicación. Cuídate mucho. Grandes amenazas desde afuera, ya enumeradas por ustedes, algunas las nombra Álvaro, y las otras hacia adentro. ¿Cómo hacer un uso responsable del poder? ¿Cómo trascender incluso las vanidades? ¿Cómo dejar de trabajar con los convencidos? Como lo han nombrado Lucho y Hernando. Hernando, Darío, por ahí pudiéramos ir planteando también conclusiones hacia el cierre. ¿Quién de ustedes? Gracias, Albert. Si me permites, Dari, yo quisiera, porque yo empecé con el título, que no quería mencionar el título que acaba de terminar Lucho. Es un compañero que leí argentino anoche que decía, no podemos seguir trabajando, predicando, pero no me gusta la palabra predicar, entonces por eso no la dije, pero no podemos seguir trabajando entre los mismos. Y creo que ese no seguir trabajando entre los mismos implica niveles simultáneos. Creo que, porque a veces uno piensa, los movimientos son este momento, este otro, y cerramos como linealmente. Y creo que es un asunto mucho más circular, y que necesitamos pensarnos más circularmente de la mirada de muchos momentos, porque los hombres somos muchos, las masculinidades muchas, y también las llegadas a los grupos, a los trabajos, son diferentes. Entonces yo creo que hay que mirar cómo nos articulamos, en qué momento estamos articulando este grupo con este otro, o en qué momento este tiene que ir más allá. Porque yo sí creo que uno de los retos, José, es poder establecer cambios, pero cambios reales. Es decir, yo creo que estamos en el escenario, como lo decíamos ahora, pero necesitamos más autocrítica, porque si no se nos va a devolver. Si no nos autocriticamos, si no nos como decías tú ahora, el manejo del poder y cómo se maneja el poder, porque el poder puede ser una trampa. La concepción de poder puede ser una trampa, y fíjate que casi siempre caemos en eso rápidamente. Yo creo que es como un jefe que tiene un trabajo y donde tiene que hacer cumplir unas funciones con sus médicos, sus profesores, sus estudiantes, lo que sea, y entonces eso se puede interpretar como mal uso del poder porque es que hay una supervisión.
Lo otro es todo un tema, porque también por este lado están los que somos rebeldes porque el mundo me ha hecho así, entonces como soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, así hago las cosas y cualquier cosa que sea un asunto de norma tampoco lo hago. Y el otro es ese poder de hacer la norma pero con el jueguecito, es lo que yo decía ahorita del voice standing, también desde la vocecita del deconstruido. ¿O qué es el poder realmente? ¿Qué es el poder realmente? ¿Es hablar duro? ¿Es decir las cosas? ¿Es enfrentar las cosas? ¿O es procrastinar las cosas? Álvaro decía ahora también cómo los hombres a veces nos quedamos y no queremos hacer. ¿Qué es el poder? Porque el poder se nos está quedando en esa minucia de que es el que habla más duro o el que da órdenes o el que habla más fuerte o el que está más calladito, pero por dentro vive la explosión de la ira y el descontrol y demás que puede salir de otros lados. Hay que mirar eso. ¿Qué es el poder? Y cómo estamos viendo el poder, porque creo que puede ser una trampa muy, muy grande y una trampa que no nos puede. ¿Qué hay que hacer en este momento? Para terminar, pienso yo. Estamos en un momento, yo creo que Darío y Álvaro lo dijeron, de saturación. Yo lo digo de saturación, ellos lo dijeron de otra manera, pero creo que es un momento maravilloso para el movimiento de hombres y un movimiento hacia la accountability, hacia el dar cuenta a las mujeres de lo que hemos hecho, pero preguntarles a ellas para no seguir metiendo la pata, no seguir siendo mirado por toda la gente del restaurante y no me doy cuenta de que con mi voz estoy callando a los demás. Yo creo que ahí hay unos, yo me emociono, qué pena con estas cosas, así está enfermo, pero yo creo que hay un reto maravilloso, José Alfredo, Darío, Álvaro, las personas que nos están escuchando. Si no paramos y pensamos, parar no significa no hacer, parar significa irse a pensar y a reflexionar, y hacer unas cosas, corremos el riesgo de irnos por muchos lados que no son. Muchas gracias, Hernando. Te mando un abrazo. Recupérate, por favor. Muchas gracias. En Medellín te necesitamos. Ay, Dari, ustedes. y te necesitamos bien. Dari, las trampas del poder y de la deconstrucción que han venido nombrando desde hace rato. Si quieres retomarlas y nos encaminamos hacia tus conclusiones en la mesa. Sí, claro, seré breve porque también tengo un paciente ahora en unos minutos. A ver, no quiero repetir lo que han planteado los compañeros porque estoy de acuerdo con todo, iba a plantear algunas cositas, pero básicamente a mí me parece que es importante esto que dice Hernando y también Álvaro en cuanto a la importancia de, por un lado, trabajar sobre las subjetividades, es decir, trabajar con varones, como lo hacemos todo el tiempo en lo cotidiano, ¿no? Contigo, Alfredo, vos también trabajás con varones individualmente, grupalmente. Eso es fundamental. Pero nos quedamos con cuántos varones, cuánto porcentaje de la población, ¿verdad? Un 0,0000 algo porcentaje de la población de varones en trabajo directo con ellos. Entonces, la pregunta creo que tiene que ir justamente más allá de qué manera cambiar esto que plantea Álvaro, la estructura patriarcal, la estructura social. Y en este punto yo me apoyo siempre en el feminismo materialista, ¿sí? Que destaca la unión, la conjunción del capitalismo con el patriarcado como puntos centrales, ¿sí? Para entender la opresión de las mujeres, para entender el mandato de masculinidad que los varones encarnamos, nos guste o no nos guste, seamos masculinólogos o seamos ingenieros, no importa, encarnamos estos mandatos. Entonces, ¿de qué manera mover esta estructura? ¿Sí? Esto es algo que a mí me genera incomodidad, me preocupa, me angustia, porque realmente si no es a través de los espacios micro, ¿sí? No se me ocurre de qué manera, porque bueno, ya sabemos, como también planteaba Álvaro, los gobiernos fascistas que estamos teniendo, ¿no? El neoliberalismo
que se aprovecha ahora del COVID para avanzar y avanzar más rápido, ¿no? De la mano del capitalismo, como que a veces a uno le da la impresión de que estamos yendo hacia atrás. Pero bueno, insisto que creo que tenemos que ser positivos, ¿sí? Y seguir trabajando desde la academia, desde las políticas públicas, desde la construcción de nuevas metodologías, desde la deconstrucción de la subjetividad, desde el colectivo también masculino y, por supuesto, la educación, ¿sí? Y la construcción de nuevos basamentos para que la identidad masculina se pueda desarrollar. Esto implica ayudar, mostrar y abrir puertas hacia una nueva socialización de género, ¿sí? Lo que pasa que a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo veo hijos de gente más joven, mucho más joven que yo, y están socializados de la misma manera que fui socializado yo. Entonces es como que a veces decís, ¿cuándo va a cambiar la socialización de género, no? ¿Cuándo va a cambiar esta estructura social? Pero bueno, creo que hay que seguir pensando, hay que seguir trabajando desde lo micro, desde lo gubernamental, desde la sociedad civil, para poder lograr empezar a hacer mella en esta estructura. Así que, bueno, seguiremos y quiero agradecer también a todos. Gracias, Alfredito, por la coordinación de la mesa, Hernando, Álvaro, bueno, Lucho que se fue, por supuesto al Foro Mexicano. Mando un abrazo desde el sur de América. Abrazos, mi querido Dari. Muchísimas gracias a los tres, más Lucho, Hernando Muñoz, Darío Ibarra, Álvaro Campos, Luciano Fabri, por sus reflexiones, a la gente que nos ha acompañado en la sala y quien va a mirar esta grabación posteriormente, a los compañeros y compañeras en el soporte técnico para hacer posible este foro y por supuesto a ONU Mujeres por su invitación para seguir compartiendo. No se pierda todas las actividades en el marco de los foros de generación de igualdad, en esta ocasión con una sede virtual, pero una convocatoria desde México que se harán extensivos hasta París a lo largo del año. Mi nombre es José Alfredo, le mandamos un abrazo desde la América y con toda certeza nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Abrazos, gracias. Chau, chau, gracias. Chao. Abrazos, gracias.